Bienvenidos al avance del capítulo 34 de la telenovela F. Hassan estaba completamente confundido por lo que estaba ocurriendo. Frente a él tenía a Akka, pero cada vez le resultaba más evidente que la relación entre los dos seguía empeorando y que las cosas estaban muy lejos de mejorar. Todo lo que había pasado entre ellos seguía pesando demasiado y ninguno parecía encontrar la manera de arreglarlo. Akka, antes de irse, se quedó observándolo durante un momento. No dijo nada más ni intentó continuar la discusión. Después de mirarlo, prefirió marcharse. Por su parte, Hassan tampoco hizo nada para detenerla. Se quedó allí sin decir absolutamente una sola palabra, viendo cómo ella se alejaba mientras seguía cargando con toda la confusión y el enojo que tenía por dentro. La distancia entre ambos parecía hacerse cada vez más grande y ninguno encontraba la forma de cambiar lo que estaba pasando. Mientras todo eso ocurría en la casa de Asille, se estaba desarrollando otra confrontación. Asille decidió enfrentar directamente a Zule y le exigió que le dijera de una vez por todas dónde estaba Hassan. Ya estaba cansada de tantas evasivas y quería respuestas claras. Sin embargo, Zule comenzó a negarlo todo, insistió en que no sabía dónde estaba Hassan y también se quejó de la forma en que Asille la estaba tratando. No entendía por qué la insultaba de esa manera, ni por qué seguía acusándola. Aún así, Asille no estaba dispuesta a creerle. Le recordó que la había escuchado hablando con Hassan por teléfono y que por eso sabía perfectamente que estaba mintiendo. También le dejó claro que todavía no le había contado nada a Ali. Explicó que había evitado hacerlo para no provocar más problemas de los que ya existían. Según Asille, lo que le ocurriera a Zule le daba igual en esos momentos. Lo único que quería era saber dónde estaba Hassan. Después de escuchar todo aquello, Zule se quedó completamente callada. Se limitó a mirar fijamente a Asille sin encontrar una respuesta. Permaneció en silencio sin saber qué decir ni cómo salir de aquella situación. Hassan recibió una llamada de Ali y en cuanto contestó pensó que por fin lo estaba llamando para negociar. Estaba convencido de que Ali había entendido la situación y que haría lo que él estaba pidiendo. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo. Ali le dijo que no se preocupara, que había pensado muy bien las cosas y que a partir de ese momento podía visitar a F cuando quisiera en la mansión. Para Ali, esa era una solución razonable. No obstante, Hassan reaccionó de inmediato y hasta se rió al escuchar aquella propuesta. Le dijo que Ali todavía no había entendido nada de lo que él quería. Según Hassan, F no iba a quedarse en la mansión. Insistió en que el niño iba a estar con él y que esa era su única condición. También dejó claro que Ali debía cumplir exactamente con lo que le estaba exigiendo y que no pensaba aceptar alternativas diferentes. Ali intentó hacerle entender que lo que quería hacer era ilegal. Le recordó que legalmente el padre de F era él y que las cosas no podían resolverse de la manera que Hassan pretendía. Aún así, Hassan no parecía dispuesto a cambiar de opinión. Explicó que todo aquel proceso era demasiado largo y que él ya había esperado bastante tiempo. Dijo que había tenido paciencia durante mucho tiempo, pero que esa paciencia se estaba agotando y que ya no estaba dispuesto a seguir esperando más. Por eso insistía una y otra vez en que Ali hiciera exactamente lo que le estaba pidiendo. La conversación siguió siendo tensa hasta que Hassan decidió terminarla por completo. Sin dar más explicaciones, colgó la llamada. Después de eso, Ali se quedó preocupado pensando en todo lo que acababa de escuchar. Ya no sabía qué hacer ni cuál sería el siguiente paso de Hassan y esa incertidumbre empezó a pesar cada vez más. Mientras tanto, en la mansión, Zule estaba buscando a Ali. Lo buscaba por diferentes partes, pero no lograba encontrarlo por ningún lado. En medio de esa búsqueda, vio un teléfono que estaba sobre una mesa y decidió tomarlo. Entonces empezó a revisarlo con atención, intentando encontrar algo que pudiera servirle. Mientras observaba el contenido del teléfono, descubrió unas fotografías de Ali junto a F en la casa de Tassin. Al ver esas imágenes, comenzó a sacar conclusiones rápidamente. Para ella, aquellas fotos demostraban que F no había salido del país como muchos pensaban. Llegó a la conclusión de que el niño seguía cerca y que simplemente estaba escondido en algún lugar. Justo cuando estaba procesando toda esa información, apareció Asille. Sin rodeos, le dijo a Zule que escuchara muy bien lo que iba a decirle porque la situación estaba a punto de ponerse mucho más complicada. Asille insistió en que debía decir de una vez dónde estaba Hassan porque de lo contrario se iba a formar un gran problema entre todos. Sin embargo, Zule no estaba dispuesta a colaborar. Le respondió que no iba a decirle absolutamente nada y estaba perdiendo el tiempo intentando obtener información de ella. También dejó claro que ya no le
le importaba lo que pudiera ocurrir después. Según ella, pasara lo que pasara, su prioridad seguía siendo recuperar a su bebé, del mismo modo que Hassan quería recuperar a Efe. Así, y al escuchar aquella respuesta, se enfureció todavía más y terminó amenazándola. Le advirtió que si llegaba a ocurrir algún problema por todo lo que estaba pasando, tendría que asumir las consecuencias. A pesar de eso, Zule decidió ignorarla por completo. No respondió a las amenazas ni continuó la discusión. Simplemente prefirió marcharse sin decir nada más, dejando a Asille cada vez más preocupada por todo lo que se estaba acumulando alrededor de ellos. Cuando Hassan regresó a su escondite, se llevó una sorpresa que no esperaba. En cuanto revisó el lugar, se dio cuenta de que Zeynep no estaba allí. Lo que más le preocupó fue descubrir que tampoco estaba el bebé. Al notar la ausencia de ambos, inmediatamente entendió que algo había pasado y llegó a la conclusión de que alguien se los había llevado. Aquello lo hizo enfurecerse porque sabía que toda esa situación podía volverse mucho más complicada. En su mente empezó a pensar que su plan podía derrumbarse por completo. Además, consideraba que sin el bebé ya no tenía nada con que presionar a Ali. La posibilidad de perder el control de la situación hizo que su enojo aumentara todavía más, mientras intentaba entender qué había sucedido y quién podía haberse llevado al bebé y a Zeynep. Por otro lado, Ali se encontraba hablando con la policía. Estaba coordinando los siguientes pasos y les pedía que esperaran hasta que el bebé estuviera completamente a salvo. Su intención era que primero se garantizara la seguridad del niño y después sí procedieran contra Hassan. El policía intentó tranquilizarlo y le dijo que no se preocupara, que lo único que debían hacer era esperar y dejar que los acontecimientos avanzaran. Mientras mantenían esa conversación, apareció Akka para hablar con Ali. Ella quería entender qué estaba pasando y por eso le hizo varias preguntas. Sin embargo, Ali respondió que aquello no era asunto suyo. Akka no aceptó esa respuesta y le reprochó la forma en que estaba tratando a Hassan. Incluso le preguntó si no sentía vergüenza por actuar de esa manera. Ante eso, Ali respondió que había intentado hablar con Hassan en varias ocasiones, pero que él nunca le prestaba atención y que esa era la realidad de todo el problema. Mientras tanto, en el escondite, Hassan seguía muy enfadado porque la situación se estaba complicando cada vez más. Todo parecía escaparse de su control y eso lo tenía cada vez más alterado. En ese preciso momento apareció Zule y en cuanto la vio, Hassan le preguntó inmediatamente dónde estaba el bebé. La pregunta tomó por sorpresa a Zule porque ella tampoco sabía dónde estaba. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, ambos comenzaron a discutir. Ninguno tenía una explicación clara y los dos intentaban entender qué había pasado realmente. La tensión entre ellos fue aumentando porque ninguno encontraba respuestas. Zule decidió que necesitaba comunicarse con Zeynep para averiguar qué estaba sucediendo. Su intención era llamarla y descubrir dónde estaba ella y dónde estaba el bebé. Sin embargo, mientras intentaba encontrar respuestas, la realidad era que Zeynep se encontraba en una situación de peligro, algo que complicaba todavía más lo que estaba ocurriendo. Hassan ya no sabía qué hacer porque la situación había cambiado completamente de un momento a otro. Lo que más le preocupaba era que ya no tenía el bebé en sus manos y sin el bebé sentía que había perdido la única herramienta que tenía para negociar con Ali. Esa idea no dejaba de darle vueltas en la cabeza, por eso empezó a hablar con Zule y le preguntó qué iban a hacer ahora, insistiendo en que debían encontrar una estrategia lo más rápido posible. Para él, todo apuntaba a que Zeynep se había llevado al bebé con la intención de entregárselo a Ali. Esa era la explicación que estaba construyendo en su mente mientras trataba de entender todo lo que estaba pasando. Sin embargo, Zule apenas podía concentrarse en esas teorías porque estaba completamente estresada. Lo único que repetía era que no sabía dónde estaba su hijo y que esa incertidumbre la estaba consumiendo cada vez más. En medio de toda esa tensión, el teléfono sonó de repente. Zule lo tomó para contestar y al ver quién era se dio cuenta de que se trataba de Zeynep. Inmediatamente prestó atención a todo lo que su hermana tenía que decirle. Zeynep comenzó explicándole que tenía un problema muy grave y que necesitaba dinero. Le dijo que debía conseguir una suma importante porque estaba secuestrada. Aquellas palabras dejaron a Zule completamente desconcertada. Al principio bien lo que estaba escuchando y por eso le preguntó de qué dinero estaba hablando. Sin embargo, Zeynep volvió a repetir que estaba secuestrada en esos momentos. Al escuchar aquello con claridad, Zule se quedó sin palabras. La sorpresa fue enorme y al mismo tiempo empezó a sentir una gran rabia por todo lo que estaba ocurriendo. De un momento a otro la situación se había vuelto mucho más grave de lo que imaginaba.
Zeynep continuó hablando por teléfono con su hermana Zule y empezó a explicarle con más detalles el problema en el que estaba metida. Le dijo que debía mucho dinero y que precisamente por esa deuda había sido secuestrada. También le contó que había intentado escapar, que había tratado de huir de quienes la tenían retenida, pero que esas personas la encontraron nuevamente. Según le explicó, ahora la situación era todavía peor porque le habían dejado muy claro que la matarían si no entregaba el dinero que les debía. A pesar de todo eso, Zeynep también quiso aclararle algo a su hermana. Le aseguró que el bebé estaba bien y que no tenía ningún problema. Sin embargo, esas palabras no lograron tranquilizar completamente a Zule. Mientras seguía escuchando todo aquello, Zule comenzó a llorar y le dijo a Zeynep que si alguien le hacía algo al bebé tendría que pagar las consecuencias. La preocupación por el niño era enorme y cada vez se sentía más desesperada. Después de eso intentó centrarse en el problema principal y le preguntó a Zeynep cuánto dinero debía exactamente. Entonces Zeynep le respondió que la deuda era de $300,000. Además, insistió en que necesitaba ese dinero de forma urgente y que no había tiempo que perder. Zule, aunque estaba completamente alterada por la noticia, le respondió que buscaría el dinero lo más rápido posible. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su hermana y el bebé estaban en peligro. Poco después, Zeynep pasó el teléfono al secuestrador para que hablara directamente con Zule. El hombre fue directo y le dijo que tenía 1 hora para conseguir el dinero. También le advirtió que si no pagaba dentro de ese tiempo, tanto Zeynep como el bebé morirían. Aquella amenaza hizo que Zule se desesperara todavía más. Le pidió que no le hiciera daño ni a su hermana ni al bebé. Trató de convencerlos de que conseguiría el dinero. Repetía una y otra vez que haría todo lo posible para reunirlo. La llamada terminó y Zule colgó el teléfono, sin saber qué hacer. La situación era tan grave que se sentía completamente perdida. Mientras ella intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar, Hassan trató de tranquilizarla. Sin embargo, Zule reaccionó con mucho enojo y le recordó que su única obligación había sido cuidar al bebé. Le reprochó que hubiera permitido que se lo quitaran tan fácilmente y que ahora todos estuvieran atravesando aquella situación. Hassan no supo qué responder ante esas acusaciones. Se quedó sin palabras porque tampoco tenía una explicación clara de lo que había sucedido. Zule continuó diciéndole que había confiado en él y que esa era la manera en que le estaba pagando esa confianza. A pesar de los reproches, Hassan intentó mantener la calma y le pidió que dejara de lado el estrés. Le aseguró que encontraría una forma de recuperar al bebé y le pidió que se tranquilizara. Aún así, Zule siguió llorando porque el miedo y la preocupación eran demasiado grandes. Viéndola así, Hassan volvió a insistir en que no perdiera la esperanza. Le prometió que encontraría al bebé y que haría todo lo necesario para recuperarlo. También le aseguró que lo lograría por las buenas o por las malas. Lo único que le pidió fue que confiara en él, porque estaba decidido a encontrar al bebé sin importar las dificultades que tuviera que enfrentar en el camino. Decidido a actuar, Hassan comenzó inmediatamente la búsqueda del bebé. Se reunió con sus hermanos y les explicó que el niño estaba en aquel lugar y que debían actuar con mucho cuidado para rescatarlo cuanto antes. Hassan insistió en que tenían que entrar rápidamente y resolver la situación. Todos se prepararon y sacaron sus armas antes de dirigirse hacia la bodega. Su intención era avanzar sin hacer ruido, para poder entrar sin llamar la atención. Mientras todo eso ocurría, Zeynep estaba completamente tranquila y satisfecha con el bebé. En realidad, todo lo que había contado era una mentira. Su verdadero plan consistía en sacar dinero de su hermana. Había llegado a un acuerdo con las personas que participaban en aquello. Ellos recibirían $200,000 y ella se quedaría con $100,000. Por eso estaba tan contenta, porque creía que todo estaba funcionando exactamente como lo había planeado. Sin embargo, Hassan ya estaba muy cerca, haciendo todo lo posible para entrar sin ser descubierto. Logró avanzar hasta el interior de la bodega. Una vez dentro, tomó a una persona como rehén y le apuntó con el arma de inmediato. La tensión comenzó a aumentar para todos los presentes. Hassan exigió que le entregaran al bebé cuanto antes y dejó claro que si no lo hacían habría problemas. Lo que él no sabía era que Ali también había aparecido en ese lugar. Ali no tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo allí, pero decidió actuar. Se bajó, tomó su arma y comenzó a revisar el vehículo de Hassan. Al darse cuenta de que no había nadie dentro, se dirigió rápidamente hacia la bodega para averiguar qué estaba pasando.
Mientras tanto, dentro del lugar, los hermanos de Hassan también aparecieron y lograron controlar a otras dos personas apuntándoles con sus armas. Hassan, viendo que tenía ventaja, comenzó a sonreír y aseguró que ahora tenía el control de la situación. Incluso recordó que era el tío del niño por parte del padre y dejó claro que no pensaba irse de allí sin su sobrino. Poco a poco las demás armas fueron bajando y Hassan tomó completamente el control. Después ordenó a sus hombres que recogieran todo lo que había alrededor. Una vez hecho eso, se dirigió a Zeynep, le preguntó qué era exactamente lo que había ocurrido. Zeynep, sin embargo, estaba más preocupada por el dinero y preguntó dónde estaba. Hassan le respondió que eso ya no importaba y que en ese momento no habría ningún dinero. Al escuchar eso, Zeynep se sintió muy decepcionada porque comprendió que ya no iba a recibir nada y que todo el plan que había. Por otro lado, Hassan también estaba atento a todo lo que ocurría y cuando llegó a la parte exterior se dio cuenta de que el vehículo de Ali estaba estacionado afuera de la bodega. Al verlo se quedó pensando qué hacía Ali en ese lugar y por qué había aparecido allí precisamente en ese momento. Sin perder tiempo colocó al bebé dentro del vehículo. Sin embargo, apenas terminó de hacerlo, Ali apareció frente a él. Sin decir demasiado le dio un golpe en la cara a Hassan que lo hizo caer, mientras le exigía que se alejara de su familia de una vez por todas. La situación se volvió muy tensa inmediatamente. Hassan, lejos de quedarse callado, le respondió que no pensaba entregar al bebé ni permitir que se lo llevaran hasta que le devolviera a F. A partir de ahí, ambos comenzaron a enfrentarse directamente. La discusión se transformó en una pelea cada vez más intensa. En medio de ese enfrentamiento, Hassan le advirtió a Ali que no lo obligara a llegar más lejos. Después logró golpearlo con la cabeza y hacerlo caer al suelo. Parecía que la situación podía terminar ahí, pero cuando Hassan le dio la espalda, Ali reaccionó de inmediato. Entonces realizó un disparo al aire y le gritó que le devolviera a su hijo porque de lo contrario estaba dispuesto a matarlo. Al escuchar aquello, Hassan sacó también su arma y le exigió que lo dejara en paz. En medio de toda esa tensión sonó un disparo. Los dos quedaron completamente quietos. Ninguno parecía comprender exactamente qué había ocurrido. Durante unos instantes permanecieron en silencio, observándose fijamente mientras intentaban entender qué acababa de pasar. Después de aquel disparo, Hassan y Ali permanecieron mirándose fijamente durante unos segundos, intentando comprender quién había resultado herido. Poco a poco la respuesta se hizo evidente. Al parecer, quien había recibido el impacto era Hassan. Entonces comenzó a desplomarse sobre el suelo mientras la herida en la parte izquierda del pecho se hacía cada vez más evidente. Ali observó la escena completamente impactado por lo que tenía delante. A pesar de estar herido, Hassan todavía encontró fuerzas para hablar y le dijo a Ali que al menos él sí sabía disparar, incluso de manera sarcástica. Comentó que Ali no debería tener un arma, viendo lo que era capaz de hacer con ella. Ali respondió que se callara, pero la tensión seguía siendo enorme. Aunque la situación era grave, Hassan seguía negándose a mostrar debilidad. Ali dijo que iba a llamar una ambulancia convencido de que necesitaba atención médica. Sin embargo, Hassan rechazó la idea de forma rotunda y dejó claro que no quería que llamara absolutamente a nadie. Cuando Ali intentó hacer la llamada, Hassan realizó otro disparo al aire y volvió a apuntarle con el arma. Le ordenó que apagara el celular porque no quería que se comunicara con nadie. Después insistió nuevamente en el tema de F y siguió presionando para que se lo devolviera. Ali le dejó claro que no iba a entregarle al niño. Luego le preguntó directamente si acaso quería morir. A pesar del estado en que se encontraba, Hassan continuaba resistiéndose. Sin embargo, Ali abrió la puerta del vehículo y terminó dejando a Hassan en el suelo mientras él se concentraba en llevarse al bebé. Después colocó al niño en su vehículo y se preparó para marcharse. Hassan todavía intentó reaccionar e incluso quiso dispararle, pero ya no pudo hacerlo. Cada vez estaba más débil por la herida. Ali se fue con el vehículo mientras Hassan quedó tendido en el suelo gravemente herido y sin posibilidad de salir. En otro sitio, los hombres de Ali estaban escuchando a las personas que supuestamente habían secuestrado a Zeynep y al bebé. Durante esa conversación descubrieron algo que los dejó bastante confundidos. Aquellos hombres afirmaban que todo había sido idea de Zeynep. También explicaban que si realmente hubieran tenido al bebé bajo su control, ella les habría pagado. Esa información hizo que los hombres de Ali empezaran a cuestionarse todo lo que creían saber hasta ese momento.
La situación ya era bastante confusa y aquello solo generó más dudas. Uno de ellos decidió intentar comunicarse con Hassan para contarle lo que estaba descubriendo. Sin embargo, llamó varias veces y no obtuvo respuesta. Lo que ninguno de ellos sabía era que Hassan seguía tendido en el suelo después de lo ocurrido. El teléfono no era contestado y lo único que podía verse en aquel lugar era la mancha de sangre que había quedado sobre el pavimento. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.